El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, CERMI Madrid, cumple 25 años. Hemos hablado muchas veces con ellos en este informativo, sin ir más lejos, la semana pasada por la reforma del Estatuto de la Comunidad de Madrid, que de momento parece que no se va a producir, para quitar la palabra disminuido, como ya ha ocurrido en la Constitución. Hoy les volvemos a invitar por ese cuarto de siglo que celebran este año. Y también nos visita el presidente de una de las entidades que forman parte de CERMI. Saludamos a Óscar Moral, presidente de CERMI Comunidad de Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Alfonso Arnaiz, presidente de la Federación Autismo Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor Moral, felicidades por estos 25 años. ¿Qué actos y acciones han preparado para celebrarlo? Muchas gracias. Bueno, pues este 25 aniversario vamos a celebrar varias actuaciones. Una de ellas va a ser unas jornadas que vamos a realizar en el próximo día 24 de este mes de abril en la Asamblea de Madrid, para hablar de un tema importante para nosotros, como es la autonomía personal de las personas con discapacidad. Como sabe, hay una ley de autonomía personal de atención a la dependencia, y la autonomía personal no está suficientemente activada en esta región, y por tanto entendemos que era importante hablar de este asunto. Es la segunda edición de esta jornada. Vamos a tener también una entrega de premios de reconocimientos para el mes de julio. Todavía no tenemos fecha definitiva y ni quiero anticipar todavía el lugar, pero un lugar esperamos emblemático, y reconocer a personas que han tenido una trayectoria importante con referencia a las personas con discapacidad. Después también realizaremos una actuación más interna de nuestros grupos, comisiones de trabajo, de todas las entidades, para poner en común y celebrar y concelebrar ese 25 aniversario y nuestras propuestas de futuro hacia adelante. Y por último, participaremos también en este caso con una fundación, la Fundación CERMI Mujeres, que es de ámbito estatal, en un congreso que van a realizar para noviembre, en el que participaremos activamente con ellas, que en este caso esta fundación también cumple su 10º aniversario, y es una fundación creada por el CERMI estatal. Remontándonos a 1999, ¿cómo y con qué objetivos nació CERMI Comunidad de Madrid y cuáles de esos objetivos se han cumplido? CERMI Madrid nace con una voluntad clara de sus entidades de aunarse, de agruparse. Cada una andaba dispersa en sus cuestiones concretas, importantes todas ellas, y que aún así todavía continúan en sus temas importantes. Hoy tenemos aquí a la Federación Autismo de Madrid, que hablarán de sus temas más concretos, más específicos, pero necesitábamos crear una organización, una plataforma de encuentro unitaria que nos agrupase a todas las entidades y que pusiera en común aquellos aspectos que nos aunan, que nos agrupan, para ser reclamados ante las administraciones públicas, fundamentalmente ante la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos. Por tanto, somos una plataforma de acción política en el mejor sentido de la expresión de la palabra, que tratamos de transformar la realidad social, y bajo ese prisma pues somos una entidad de carácter propositivo. ¿Qué ha mejorado? Es la segunda cuestión. Bueno, hay cosas que han mejorado, lógicamente, en un cuarto de siglo da tiempo a mejorar cosas. Han mejorado pues posiblemente parte de la accesibilidad de las ciudades, el transporte en parte. Ha mejorado la visibilidad de las personas con discapacidad, innegablemente, ¿no? Cada vez, afortunadamente, vemos más personas con discapacidad en nuestras ciudades, en nuestras calles. Pero aún así nos quedan retos muy importantes por alcanzar. Nos hemos dotado de normas que señalaban que en el 2017 todo tenía que ser accesible, y eso no lo hemos logrado, lamentablemente. Todo el transporte no es accesible completamente. La MT, por ejemplo, en la Ciudad de Madrid es accesible completamente, pero no Metro en Madrid. La accesibilidad de las ciudades no está completamente garantizada, y han aparecido nuevas situaciones que nos preocupan mucho. Nos preocupan los vehículos de movilidad personal, que aparecen, se mueven a veces por las aceras inopinadamente y se estacionan, más bien se abandonan en cualquier parte. Y este tema nos preocupa de una manera importante. Y otro de los grandes retos, sí que esperamos, que lo ha mencionado usted, muy importante es, esperamos que en esta legislatura se modifique el Estatuto de Autonomía, que desaparezca el término minusválidos que aparece en ese estatuto, y no solo el término, sino también con un prisma de derechos humanos, de garantía de derechos, que es como se ha modificado también el texto constitucional. Y en esta legislatura esperamos también, que no existe en esta comunidad autónoma, una ley de garantías de derechos de las personas con discapacidad, como lo tienen otras comunidades autónomas, que garantice esos derechos y persiga las infracciones en las situaciones que sean vulnerables de esos derechos. Pues ahora sí vamos a hablar del caso concreto de la Federación Autismo Madrid. Nos decía el señor Moral el porqué de CERMI, y yo le pregunto al señor Arnaiz el porqué de unirse a CERMI, si cada uno, como decía el señor Moral, tiene sus propios
intereses y sus propias circunstancias, ¿por qué es tan importante unirse en una federación más grande? Bueno, porque la Federación Autismo Madrid representa un número muy importante de asociaciones, a su vez, de centros que tratan a las personas con autismo. El autismo es un trastorno con una prevalencia en un ascenso meteórico en la sociedad, y estar dentro de una institución como CERMI, que a nivel político y a nivel de relación con las administraciones pues tiene lógicamente mucha más fuerza de intervención y de comunicación y de conexión y de conseguir cosas, no solo para todas las discapacidades, pero entre ellas la del autismo, que es una de las más importantes en este momento, al menos en cuanto al crecimiento. Sí, porque decía el señor Moral que lo que se ha conseguido sin duda en estos 25 años es una mayor visibilidad. Y es verdad que personas con trastornos del espectro autista, a mí me da la impresión que se ha mejorado mucho en la detección de casos y también muchísimo en la visibilidad, en tenerlos, por ejemplo, en los colegios, que se detecten más casos, hace que estén mucho más cercanos a todos los niños. Entonces, en eso sí que se ha conseguido muchísimo, ¿no? Sí, se ha conseguido mucho desde CERMI y, por supuesto, también desde la Federación, de concienciación de la sociedad de cuál es el problema. Este año hemos celebrado el Día Mundial de Concienciación del Autismo, el día 2 de abril. Hicimos un acto desde Federación Autismo Madrid en la Asamblea de Madrid, presidido por el presidente de la Asamblea, donde, entre otras cosas, pusimos de manifiesto cuál es el lema de este año del Día Mundial del Autismo, que es autismo cerca de ti, porque las personas con autismo están muy próximas a todos nosotros, en el trabajo, en el colegio, en la escuela, en la sociedad, en todos lados, ¿no? Hay una imagen además social de que el autismo afecta solo a personas muy jóvenes, pero no es así. Ya va habiendo muchas personas con autismo adultas, tienen sus problemas específicos. El autismo es una cuestión que tiene sus tratamientos para mejorar los comportamientos en los casos más graves o menos leves, pero que dura toda la vida, no tiene solución de momento, mientras no se encuentre a través de la investigación algo que lo corrija. Y por tanto, el saber toda la sociedad que hay personas con autismo que nos rodean y cómo tratarlas en cada caso es una de las cuestiones importantes de las que se ocupa la Federación, que también tiene una interlocución política a nivel de Madrid nada más, lógicamente. Y bueno, pues ahora que ha habido hace poco un cambio de gobierno, lo estamos otra vez tratando con la nueva administración, porque suelen cambiar los responsables de todas las cuestiones que afectan a esto. Y en el caso concreto de la educación, que estos días estamos hablando mucho de educación, ¿se cuenta con los recursos suficientes en los colegios públicos madrileños y en los institutos públicos madrileños para garantizar una educación de calidad a estos niños? No, nosotros pensamos que no. En este momento hay personas que tienen determinados apoyos que existen en aulas ordinarias, pero luego hay otro conjunto de aulas denominadas aulas TEA, hay 800 y pico aulas en la Comunidad de Madrid, que es lo que yo conozco, en donde se integran en cada aula hasta ahora un máximo de 5 personas, con 2 apoyos específicos de terapias, que ya consideramos insuficiente. Además, pues el mundo del autismo está un poco preocupado porque se aprobó una normativa hace poco por la Comunidad de Madrid, determinando que en algunas excepciones y casos específicos de extrema necesidad, pues puede aumentarse la ratio de 5 a 7 personas. Entonces, si ya teníamos pocos recursos con los 5, pues con los 7, pues todavía peor, ¿no? Claro, y para que quien nos esté escuchando entienda la problemática de esto, ¿qué efectos tiene eso en uno de esos 5 o de esos 7 niños? Bueno, que el número de horas en las que va a recibir terapia específica, si no hay los recursos suficientes, pues es menor que si tuviera más apoyos. Hay que tener en cuenta que las personas con autismo no hay dos iguales, cada una necesita sus tratamientos específicos, y puede haber alguien que tenga pues un déficit de atención, otro un déficit de comprensión, otro un déficit de comunicación social, otro que se le provoquen conductas repetitivas, otro que se ponga nervioso. Y cada persona tiene su situación. Entonces, estamos hablando de personas con afecciones leves de autismo, de grado 1, que son las que asisten o a aulas ordinarias o a aulas TEA. Y luego hay otro conjunto de personas con afecciones mayores que necesitan un centro de atención especial y de educación especial, que siguen existiendo en centros de día y en residencias, etc. Entonces, los recursos de
destinados en cualquiera de los ámbitos educativos o incluso de tratamiento de adultos para los temas de autismo son absolutamente insuficientes. Se habla de que en este momento hay una persona con autismo de cada 100 nacimientos. Cuando yo tuve a mi hijo hablábamos de 4 cada 10.000, para que os hagáis una idea de cuál es la progresión. En Estados Unidos ya se habla de 1 de cada 50. Y los recursos pues, son insuficientes y tenemos que seguir, tanto CERMI y nosotros desde nuestro ámbito más restringido, pues peleando por tratar de mejorar la situación de estas personas. Pues para terminar, señor Moral, hemos hablado de los 25 años que llevan a sus espaldas, hablando de los 25 que se vienen y de esas jornadas que van a hacer ahora en abril, ¿no? Que van a poner un poco la mirada en el futuro. ¿En qué quiere focalizarse CERMI? Además de esa autonomía personal que usted decía, por ejemplo, conseguir la completa accesibilidad en metro, que es una de sus grandes batallas. Pues hombre, lo deseable es no celebrar otros 25 años, porque al final eso diría que hemos conseguido nuestros objetivos. Sabiendo que eso no va a suceder, lamentablemente, porque siempre van retos, pues esperamos sobre todo en garantizar los derechos, en esa visibilización de las personas con discapacidad. Ahora mismo, en esta comunidad hay 433.000 personas con grado de discapacidad reconocida. CERMI Madrid representa o tiene 300 organizaciones, 10 federaciones, 300 organizaciones en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid. Nuestra labor consiste en que nos visibilicemos, que existimos, que estamos ahí, que hay personas, como ha dicho Alfonso, que necesitan apoyos muy importantes para su desarrollo vital en la educación, en trabajo, en empleo, sobre todo en empleo, en un déficit muy grande, en llevar una vida normalizada, en definitiva, en ser ciudadano. Y hay otras personas que no debemos olvidar, y Alfonso lo ha señalado también, y son aquellas personas que necesitan apoyos más intensos, que están en residencias, que están en centros de día, y necesitan unos apoyos intensísimos, y no debemos olvidarlos nunca. Nunca, aunque les veamos menos en ocasiones o veamos menos en las calles, aunque también hacen sus actividades de visibilización y de ir a actuaciones o a ir a actos a realizar. Pero sobre todo esa garantía de derechos, esa focalización en la garantía de derechos en nuestro principal objetivo de futuro y sobre todo ir garantizando que esos derechos se cumplan, que la normativa que nos vamos dando, lo comentó Alfonso, se cumpla. Es decir, si el ratio es de 5 personas, que no se incrementen 2 más, sino que se cumpla y que los medios y apoyos necesarios en ese ámbito, en el empleo, en la educación, en cualquier ámbito, se cumpla. Ese es nuestro gran déficit en este momento. Tenemos normas, pero a veces no se cumplen. Pues Óscar Moral, presidente de CERMI Comunidad de Madrid, y Alfonso Arnaiz, presidente de la Federación Autismo Madrid, que forma parte de CERMI. Gracias a los dos, enhorabuena de nuevo por esos 25 años. Y ojalá, como usted dice, no haya que volver a celebrar otros 25, pero seguro que tienen retos por delante y de ello estaremos pendientes en Radio Nacional. Muchísimas gracias a los dos y buenas tardes. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias.